Legendary. Saga Caraval 2. Stephanie Garber. Cuarta parte. Segunda noche de Caraval, capítulo 21. El mundo del juego y el mundo ajeno a él comenzaban a emborronarse. Tella podía sentir las piezas de ambos encajando con demasiada precisión. El juego no era real. Tella lo sabía. Todos lo sabían. Aún así, mientras atravesaba el pasadizo secreto de Armando hacia la segunda pista, se descubrió preguntándose si quizás era más real de lo que quería que fuera. Tella había comenzado Caraval creyendo que su trato con Jax era real y que si ganaba el juego y le entregaba a Legend, podría salvar a su madre. Después del baile, también había llegado a creer que Jax era el auténtico príncipe de corazones, un destino que de algún modo había conseguido escapar de su encierro. Pero fue allí donde dejó de creer, porque incluso sentirse tentada a creer que alguna parte del juego era real podía conducirla a una peligrosa espiral mental. Legend no pretendía destruir a los destinos, y los destinos no pretendían destruir a Legend. Pero si tenía razón y todo era un juego, ¿de verdad conocería a Legend si ganaba? ¿O estaría representado por otro intérprete? Legend siempre era representado por intérpretes. Aún así, ella había creído que esta vez sería diferente. Nigel le había hecho una promesa. Si ganas Caraval, el primer rostro que verás será el de Legend. Cuando dijo esas palabras, Tella sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Sintió el poder que había en ellas. La misma magia adivinatoria que notaba siempre que tocaba el oráculo. Si ganaba el juego, conocería a Legend. Pero si el verdadero Legend aparecía al final, ¿significaba que el resto del juego había sido real? ¿Significaba que Jax y el resto de los destinos intentaban regresar y que si lo conseguían, destruirían a Legend? Tella estaba tan absorta en sus preguntas que apenas fue consciente de cuánto tiempo había caminado, o de a dónde la conducía el sinuoso túnel de Armando, hasta que oyó voces resonando en los antiguos muros de piedra. Se apresuró y siguió los sonidos hasta que la guiaron a una puerta cubierta de telarañas. No era la primera puerta que veía, pero era la primera vez que se detenía. Reconoció las voces al otro lado. Eran las de Scarlett y Julian. Estaban atenuadas por la puerta sucia, pero resultaban inconfundibles. Tella conocía la voz de su hermana mejor que la suya, y la de Julian era muy característica. La primera vez que lo vio en Trisda, no se había sentido atraída por él como lo había hecho su hermana Scarlett, pero había disfrutado del sonido de su voz, aterciopelada y sonora, una voz creada para pronunciar hechizos. No obstante, aquella noche los estaba rompiendo. Sonaba como sal sin mar, áspera, solitaria y perdida. El aroma del hollín y de las telarañas subió por la nariz de Tella mientras se acercaba a la puerta, suponiendo que la habitación de su hermana en el palacio estaba justo al otro lado. «Gracias por dejarme entrar», dijo Julian. «No creía que quisieras verme de nuevo». «Siempre quiero verte», dijo Scarlett. «Por eso me duele tanto». En el silencio que siguió, Tella se imaginó a su hermana al otro lado de la puerta. Eran más de las 3 de la mañana. Scarlett debía estar en camisón, aunque conociéndola, probablemente se habría tapado con una colcha. Podía imaginarla ciñéndosela, mientras su sensata cabeza y su dolor por haber sido engañada luchaban contra su dolido corazón y su deseo por Julian. «Mi hermana cree que debería darte otra oportunidad». «Yo estoy de acuerdo con tu hermana». «Entonces dame una buena razón para que vuelva a confiar en ti». «Quiero hacerlo, pero la última vez me mentiste después de un solo día». El tono tembloroso de la voz de Scarlett dejaba claro que estaba al borde de las lágrimas. Tella estaba inmiscuyéndose en un momento privado. Tenía que dejarlos en paz, seguir bajando por el túnel. «¿Y tu hermana?» Tella dejó de moverse.
¿Cuántas veces te ha... No metas a mi hermana en esto. Solo quiero saber por qué es distinto, dijo Julian. ¿Por qué puedes perdonarla a ella por mentirte sobre Caraval y Armando y el resto de cosas que te ha ocultado? Porque es mi hermana. La voz de Scarlett recuperó la fuerza. Deberías entenderlo. ¿No es esa la razón por la que tú has mentido tanto por Legend? El mundo entero se congeló. Legend era el hermano de Julian. ¿Por qué se lo había ocultado Scarlett? Porque ella nunca se lo preguntó. Aún así, le parecía algo que Scarlett le habría contado. Si era cierto, eso lo resolvería todo. No necesitaría más pistas para ganar el juego. Solo tendría que convencer a Scarlett para que le sacara a Julian la identidad de Legend. Pero Julian era un mentiroso y trabajaba para él. Tela no estaba segura de poder confiar en nada de lo que él dijera. Aquello también podía ser parte del juego. Un truco, una distracción para evitar que descubriera las pistas que la conducirían al verdadero Legend. A menos que esa fuera una de las pistas. Armando le había dicho que, si seguía el túnel, encontraría la próxima pista. Tella escuchó con atención las siguientes palabras de Julian. «Escarlata», le suplicó. «Por favor, estoy haciendo todo lo que puedo para conservarte a mi lado». «Puede que ese sea nuestro problema», replicó Scarlett. «Yo no quiero que intentes... Sí. Quiero saber quién eres en realidad». Julian respondió en voz demasiado baja para que Tela lo escuchara con claridad. Y después lo oyó marcharse. Probablemente debería haber esperado un poco más antes de abrir la puerta y adentrarse en el dormitorio de Scarlett, pero cuando lo hiciera no sería un secreto que había estado escuchando. Giró el pomo. En cuanto atravesó la puerta se encontró en una chimenea, que por fortuna no estaba encendida. Se quitó la ceniza del vestido y entró en la suite. El dormitorio de Scarlett estaba tan frío como las lágrimas. A primera vista parecía el interior de una caja de música. Paredes acolchadas de un raso azul zafiro, rodeadas de una cámara circular llena de delicadas mesas de cristal con bordes festoneados y sillas con patas de cristal teñido. Incluso la esbelta estructura de la cama con dosel parecía algo efímero construido con sueños y brillante cuarzo. Era una habitación para una princesa encantada, pero en esta historia en particular, Scarlett parecía desencantada. Estaba pálida, con el rostro encuadrado por su lacio cabello oscuro. Incluso la sorpresa al ver a su hermana resultó desganada. Lo único que no parecía sombrío era su vestido. Tela había esperado que su hermana estuviera en camisón, pero acababa de volver de una fiesta secreta o todavía llevaba el vestido mágico de Legend y este estaba decidido a hacer todo lo posible por mantener a la pareja unida. Su corpiño era de tiras de seda roja y fluía hasta una falda carmesí tan amplia que ocupaba un cuarto de la habitación. Tella dudaba de que su hermana hubiera asistido a un baile. El vestido debía ser el traje encantado de Legend, lo que dejó a Tella aún más perpleja. La última vez que hablaron, Scarlett le dijo que no confiara en Legend ni en nadie que trabajara para él, y aún así, ella todavía usaba su vestido. No quería recelar de su hermana, pero verla con el vestido fue suficiente para que se preguntara si Scarlett tenía un papel en el juego. Quizá para devolvérsela, por haberla engañado en la edición anterior. Tella apretó los labios. Entonces vio una lágrima deslizándose por la mejilla de Scarlett, seguida de otra. A diferencia de ella, su hermana no sabía fingir las lágrimas, o de lo contrario la habría visto hacerlo antes. Cayó otra lágrima, y otra, dejando un rastro sobre las mejillas de la joven. No, su hermana no estaba actuando. Tella estaba paranoica. Justo como Scarlett le había advertido, ya no era capaz de distinguir con claridad lo que era real de lo que era solo parte del juego. Se sentía frustrada consigo misma y con Caraval, que la había hecho dudar de Scarlett.
Su hermana parecía realmente desdichada. Buscó algo compasivo que decir, ya que era evidente que había estado escuchando mientras Scarlett discutía con la causa de su dolor, pero lo único que se le ocurrió fue: ¿Julian es de verdad el hermano de Legend? Scarlett se dejó caer sobre la cama en medio de un montón de seda roja. Julian me dijo que eran hermanos al final de Caraval, pero empiezo a pensar que diría cualquier cosa para que no me fuera. Al menos sabes que le importas. ¿Pero es real? Las lágrimas seguían bajando por su rostro. Cuando alguien te importa de verdad, ¿no se supone que debes ser honesto, aunque eso te haga perderlo? No creo que normalmente sea tan sencillo. Yo te quiero más que a nadie en el mundo, pero te he mentido un montón de veces, dijo Tella con alegría, esperando hacer sonreír a su hermana. Scarlett titubeó, como si quisiera reírse pero no recordara cómo. No sé si de verdad crees que debería perdonarlo o si solo estás intentando que me sienta mejor. Por supuesto que estoy intentando que te sientas mejor. Y en cuanto a perdonarlo, eso depende de si Legend es realmente su hermano. Tella lo dijo medio en broma, pero también en serio, y por un momento se odió por aprovecharse de su hermana. Pero si no ganaba el juego y conocía a Legend, moriría de nuevo y Scarlett sería inconsolable. Destruiría el mundo si a Scarlett le pasara algo, pero su hermana terminaría destruida si algo le pasara a ella. Ya se lo he preguntado, pero no va a decirme quién es Legend. Scarlett se derrumbó contra el poste de la cama. Hace que parezca que le es físicamente imposible contarme ese secreto, aunque no le fue difícil insinuar que era su hermano. Se limpió con ferocidad los ojos húmedos con el dorso de las manos. Eso hace que me pregunte si fue una mentira. Me siento casi más inclinada a pensar que Julian es Legend, pero no quería decírmelo, así que afirmó que Legend era su hermano. Scarlett resopló contra la almohada, más desanimada aún. Tella pensó en lo que su hermana acababa de decir mientras la falda de su vestido se acortaba y ceñía, convirtiéndose en algo más parecido a un camisón de un suave rosa pálido. Era maravilloso. Durante el último Caraval, Tella había sentido un poco de envidia de aquel vestido, que se comportaba como si tuviera pensamientos y sentimientos propios y cambiaba de tela, corte y color a capricho. Su magia era excepcional incluso para Caraval, y Legend se lo había regalado a Scarlett. Tella había oído susurrar a los intérpretes al respecto durante la anterior edición, preguntándose por qué le había hecho un regalo tan inusual. De repente, tenía más sentido que Julian fuera Legend, como Scarlett había sugerido. Tella se sentó en la cama junto a su hermana. ¿De verdad crees que Julian podría ser Legend? No lo sé, murmuró Scarlett. Creo que Legend tiene poder sobre sus intérpretes. No creo que controle todas sus acciones, pero tengo la sensación de que puede evitar que revelen ciertos secretos. Así que, si Julian fuera realmente Legend, dudo de que hubiera permitido que Armando me dijera la verdad sobre el papel que interpretó en el pasado Caraval. Odio a Armando, dijo Tella. Solo estaba haciendo su trabajo, pero no puedo decir que me caiga demasiado bien. Scarlett golpeó la almohada en la que había estado resoplando. Parecía haber recobrado parte de su fuerza. ¿Crees que podría ser Legend?, le preguntó Tella. Creo que cualquiera podría ser Legend. Scarlett se tragó sus últimas lágrimas. Cuando miró a su hermana, su expresión era determinada. Me parece que solo descubriremos quién es Legend si utilizamos a Julian para ganar el juego. ¿Quieres utilizarlo? Tella casi se cayó de la cama. Aquello no era propio de su hermana. ¿A qué viene eso? Creí que ni siquiera querías que yo jugara. No quiero. Pero si ganas y te reúnes con Legend, habremos descubierto la verdad sobre Julian. Scarlett se sacó una tira de papel de la manga como si fuera una daga escondida. Aquella era definitivamente una cara de Scarlett que no conocía, y le gustaba. Julian me entregó esto, dijo Scarlett. Es la siguiente pista. Me dijo que quería ayudarte, pero creo que estaba intentando sobornarme. Tella tomó el papel y reconoció la letra de la primera tarjeta con pistas que había recibido en la fiesta. La intención de este juego es distinta.
Para encontrar la verdad, busca a la mujer de pergamino y tinta. Solo ella tiene el siguiente indicio, a la espera de tu ingenio y tu juicio. Esto me recuerda a una mujer que conocí el otro día en los más buscados de El Antina, en el barrio de las especias. También sonaba como si realmente estuviera pensada para la propia Tella. Dudaba de que el resto de los jugadores se hubieran detenido en la misma tienda. Había tenido la intención de regresar, pero parecía demasiada coincidencia que Legend la condujera de nuevo al lugar donde se había puesto en contacto con Jax por primera vez. El juego volvía a parecer demasiado real. Se obligó a recordar el engaño de los intérpretes de Legend, del que acababa de ser testigo en el distrito del templo. Había sido demasiado ingenua al creer que Caraval era más que solo un juego. Caraval era un engaño gigante, pero tenía la sensación de que estaba intentando atraerla. Levantó la tarjeta de la pista que Scarlett acababa de entregarle. Ven conmigo mañana por la noche para comprobarlo. Scarlett se mordió el labio. ¿Qué pasa? ¿Tienes otros planes? ¿Con quién podría tener planes?, replicó Scarlett. Pero la pregunta sonó extrañamente aguda, y Tela habría jurado que su camisón titiló antes de cambiar rápidamente del rosa al negro. No sabía qué le ocultaba su hermana, aunque volvía a tener la sensación de que le estaba escondiendo algo. «Es solo que prefiero no salir por la noche», añadió Scarlett. «No quiero arriesgarme a dejarme atrapar por el juego de nuevo». «Lo comprendo», dijo Tela, pero no estaba segura de creerle.